En lugar de crear una comisión especial con un reglamento, con unas pautas para elegir a los 3 miembros del BCR que al Congreso le toca elegir, sea más bien la Junta de Portavoces la que acelere, porque una de las razones que se dio es que tenemos que apurar la marcha, que acelere esta elección y sea esa misma Junta de Portavoces la que designe a estos 3 candidatos. Vamos a conversar ahora telefónicamente con la congresista Sigrid Bazán de la bancada de Juntos por el Perú. Sigrid, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal? ¿Cuál es el balance que tienes tú, Sigrid, de la reunión de ayer, del pleno de ayer del Congreso en Cajamarca? Sí, mira, yo creo que hay avances importantes, sobre todo porque gran parte de la agenda del día de ayer por fin han sido iniciativas legislativas. Sin embargo, también han habido algunos reveses, ¿no? Uno de los que más nos ha preocupado, por ejemplo, o dos de las cosas que más nos han preocupado del día de ayer, en primer lugar, ha sido suspender las primarias. Creemos que las elecciones primarias dentro de los partidos son un mecanismo democrático que debiera mantenerse y la pandemia ya no es más una excusa, ¿no?, para que esto no se lleve a cabo, y sobre todo porque hay distintas herramientas para que se realicen. Y en segundo lugar, lo que nos preocupa también, que se ha decidido ayer, es que en lugar de crear una comisión especial con un reglamento, con unas pautas para elegir a los 3 miembros del BCR que al Congreso le toca elegir, sea más bien la Junta de Portavoces la que acelere, porque una de las razones que se dio es que tenemos que apurar la marcha, que acelere esta elección y sea esa misma Junta de Portavoces la que designe a estos 3 candidatos. A nosotros nos parece que es un error y que si realmente hubiese una premura, el tema del BCR se hubiera tocado el 12 o 13 de agosto, cuando recién en esa fecha se planteó la comisión especial para elegir a sus miembros. Se ha esperado hasta ahora para luego decir que como estamos apurados, lo haga de frente la Junta de Portavoces. Eso nos parece grave, ¿no? ¿Y cuál debería ser el procedimiento según ustedes? Bueno, lo que siempre ocurre es de la misma manera, por ejemplo, de la cual vamos a designar los integrantes del Tribunal Constitucional cuyo plazo en funciones ya venció, ¿no? A través de una comisión especial que tenga por única función y única tarea dar ese proceso, que además, por ejemplo, sea abierto al escrutinio del público, sea publicado en los portales del Congreso, para que la gente sepa cuáles son los antecedentes, el currículum, la experiencia de cada uno de los magistrados. Ya hemos tenido, Nicolás, tenemos a personas en el BCR como Rafael Rey, como José Klimper, que representan intereses específicos, ¿no es cierto?, de grupos empresariales específicos, o que ni siquiera, como el caso del señor Rey, tienen una experiencia en temas macroeconómicos o económicos siquiera. Entonces, no podemos colocar a personas sin experiencia en una entidad tan importante como la del BCR, y creemos que la forma más democrática es a través de una comisión que solo se dedique a eso, no la Junta de Portavoces que ve otras cosas, ¿no? Y por supuesto se reúne semanalmente. Entonces, esos han sido los reveses y las preocupaciones, pero sí quisiera mencionar que han habido otras cosas positivas. Ayer, por fin, después de meses, se ha aprobado la declaratoria de interés nacional por la emergencia alimentaria. El día de hoy acabo de salir de visitar a una olla común acá en Cajamarca y creemos que es fundamental hablar de la alimentación para todas las edades, pero sobre todo con énfasis en los más chicos, ¿no? Nosotros, Sigrid, estamos haciendo una campaña a la que hemos llamado Salva una olla, donde lo que hemos tratado de hacer es tender un puente entre las ollas y las mujeres que promueven estas ollas y las sostienen con su esfuerzo, y gente que pueda apoyar solidariamente. Y la respuesta realmente ha sido extraordinaria. Pero en realidad nosotros estamos como cubriendo huecos que deberían ser asumidos como responsabilidad de las instituciones públicas, ¿no? Es decir, esto es una tarea del Ministerio de Inclusión, de los municipios, de los gobiernos regionales en su caso. O sea, no se está haciendo lo que se debería hacer, no, desde el punto de vista de la implementación, del abastecimiento, incluso de la asesoría para la calidad de lo que se está ofreciendo como alimentación a la gente y sobre todo a los chicos, ¿no?, a los más pequeños. Totalmente de acuerdo, y yo hice esa crítica fraterna, ¿no?, cuando la presidenta del Congreso anunció también una campaña de donación. Yo creo que estas campañas le hacen mucho bien a la ciudadanía, pero cuando uno es autoridad, cuando uno es gobierno, cuando uno es Congreso, ya no estamos pues para campañas, ¿no es cierto? Eso lo hacen los ciudadanos y yo lo felicito y lo saludo, pero ya cuando hablamos de congresistas tenemos que legislar sobre estas cosas, y desde la primera semana de agosto que hay iniciativas como el proyecto de ley 025 que se ha aprobado ayer, que eran para reconocer a las ollas comunes, para reconocer la emergencia alimentaria, para apoyar. De hecho, y este es un llamado al gobierno también, porque así como desde Juntos por el Perú apostamos por este gobierno que lo ha elegido democráticamente el pueblo, apostamos también por instarles
a todos los ministerios de que se acuerden de las ollas comunes. Todavía vamos a seguir exigiendo que haya una partida presupuestal propia para las ollas, que sea un programa social propio, y lo que sí te comento, Nicolás, que la realidad de las ollas comunes en lugares como aquí, como en Cajamarca o en otros lugares, mira, en Arequipa también, etcétera, es muy distinta a las ollas comunes en Lima, ¿no? Entonces, conocer también esas diferencias, poder abordarlas desde los distintos niveles de gobierno va a ser fundamental para trabajar por ellos. Y creo que ese es el momento de ahora, ¿no? De empezar a trabajar. Ahora, pero ¿qué va a significar, Sigrid, en términos prácticos para las ollas comunes esto que se ha aprobado el día de ayer? O sea, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a completar el registro? ¿Se va a atender desde el punto de vista de la implementación de todo lo que requieren para las cocinas? ¿Se le va a garantizar un flujo de abastecimiento de productos? O sea que... Sí, mira, te comento, Nicolás, porque al comienzo, y esto también ha tenido idas y venidas, el texto sobre la Declaratoria de Interés Nacional y Necesidad Pública de la Emergencia Alimentaria a nivel nacional y la continuidad de la campaña agrícola, porque la idea también es promover un poco la agricultura familiar para que tengamos precios más justos, sobre todo para las mamitas de ollas comunes, es el siguiente, ¿no? Primero, el texto era declarativo, es decir, solamente se declaraba que era una emergencia y punto. Pero nosotros también, y evitando que esto caiga simplemente en algo formal, meramente formal, hemos peleado porque se incluya un artículo más en esta ley que ha sido aprobada finalmente, para que se encargue una comisión multisectorial de seguridad alimentaria y nutricional. Esta comisión ya había sido creada, imagínate, Nicolás, en el 2012, y estaba adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, al Ministerio de Agricultura, como lo conocemos. Entonces, lo que hemos pedido y lo que ya está en esta norma es que esta comisión se vuelva a activar, coordine con las instituciones públicas y privadas, INDES y municipalidades, gobiernos regionales, locales, etcétera, y organizaciones de la sociedad civil, para implementar respuestas inmediatas que hagan frente a la emergencia alimentaria y a la campaña agrícola, y que además tengan que rendirle cuentas a las comisiones del Congreso que abordan estos temas, como la Comisión de Agricultura o la Comisión Agraria, entre otras. Entonces, esta es la parte más rica, porque así podemos, con esta norma, no solamente hacer una declaración, sino exigir que el gobierno pueda ponerse las pilas sobre este tema. Y yo creo que eso ha sido fundamental aprobar ayer. Ahora, el problema es que el aparato del Estado es monstruosamente lento, burocrático, ineficiente. O sea, nosotros estamos teniendo la experiencia de solamente ponernos como puente. O sea, gente que necesita ayuda y gente que puede darla. Y Sigrid, en horas se resuelven los problemas. No en semanas ni meses, como pasa lamentablemente con el aparato del Estado. De acuerdo, y sobre todo cuando hablamos del hambre, yo también hago aquí otro llamado, Nicolás, porque el hambre no es que la gente coma cuando recibe donaciones o cuando haya buena fe de parte de alguien que atiende este problema. La gente tiene que comer todos los días, y por lo menos 3 veces al día. Hay padres que dejan de comer para que sus hijos tengan un plato que llevarse a la boca. Entonces, hay una comisión que también el Congreso tuvo a bien aprobar, que se llama la Comisión Hambre Cero, y hasta el día de hoy esa comisión está creada, pero no funciona. ¿Por qué? Porque no se ha convocado a ninguna sesión, porque no se ha dado la instalación, etcétera. Entonces, yo también pediría que esto no sea, disculpa, me acabo de hacer muy fría con mis palabras, pero no puede ser que vengamos a sesionar de manera descentralizada y que eso termine siendo un lavado de cara diciendo, ok, aprobé unas cuantas leyes. No es así. Cuando uno aprueba leyes tiene que ser consecuente con el trabajo que busca realizar, y como tú has dicho, cuáles van a ser las consecuencias concretas de las leyes que estamos aprobando, o cuáles van a ser las consecuencias concretas de decir que se está trabajando desde aquí, si es que no le ponemos puntos, si es que no le ponemos pilas a estas otras iniciativas. Hay una comisión que no avanza, hay una ley que casi que por poco se queda solamente en declaración. Entonces, esas cosas son las que tenemos que afianzar, y la crítica y autocrítica también, ¿no? Para que todos nosotros como congresistas podamos finalmente dar la cara con dignidad y no tener, como en algunos casos ayer en Cajamarca, que esconderse, porque la gente también está muy descontenta y con toda la razón. Ahora, uno de los problemas más serios que se enfrenta Sigrid es esta inestabilidad política, ¿no es cierto? Esta congestión, este estado tóxico de las relaciones políticas. María del Carmen Alma ha dicho, de ninguna manera vamos a permitir que cierren el Congreso. Defendemos nuestro fuero, ha dicho. Y esto a raíz de ciertas expresiones del presidente el miércoles pasado, en el sentido de que el cierre del Congreso es algo así como un derecho del pueblo, ¿no? Es lo que él ha dicho. Es una facultad que el pueblo tiene.
Pero ¿en qué momento se va a terminar? Es decir, ¿en qué momento vamos a estar en un punto en el que se acepte que este gobierno va a durar 5 años y el gobierno dé claramente el mensaje que su objetivo no es cerrar el Congreso? O sea, ni unos vacarlo, ni los otros cerrar el Congreso. ¿O eso no es posible? De acuerdo. Es que debería ser posible, Nicolás, y yo entiendo que también de parte del gobierno han habido algunas vocerías o algunas declaraciones que no han ayudado a la estabilidad, pero ojo, ¿no? A veces sí hay personalidades de todo tipo en la política, hay personajes de todo tipo en la política, que algunos tienden también a ser más enérgicos en sus declaraciones, pero lo que el Congreso ha hecho es distinto, porque ya no hemos hecho una declaración. Ojo, hemos aprobado de alguna manera recortarle las facultades al presidente de la República para que no pueda así nomás pedir cuestión de confianza. Y eso ya no es declaración, eso ya es un hecho. Y eso sí me preocupa, Nicolás, porque como tú bien has dicho, acá se trata de dejar al gobierno trabajar y seguro dejar al Congreso trabajar, aunque no hayamos estado trabajando mucho hasta ayer. Entonces, yo creo que un jalón de orejas para ambos, pero sí deberíamos entender que, como tú has dicho, no se trata de o cae el presidente o se cierra el Congreso. Y sobre todo porque vamos 3 meses, Nicolás. 3 meses después de cambios de presidentes, de cierres del Congreso, de crisis económica, y no puede ser que en estos primeros 3 meses, en lugar de hablar de la reactivación, de cómo volvemos a un turismo sostenible, del tema de las micro y pequeñas empresas, etcétera. Yo estoy planteando en los próximos días un proyecto de ley para las microempresas, para que las podamos capacitar y puedan también salir adelante y no sigan pues yéndose en el camino de la quiebra. Todas esas cosas en realidad son las que nos deberían convocar ahora, y yo creo que soy una esperanzada, ¿no? de que todavía hay tiempo para inventar esos procesos y este conflicto que no sea eterno, ¿no? Claro, pero digamos, si lo puedes resumir, tendría que haber una clara definición de renuncia a la voluntad de vacar al presidente por un lado, pero por otro lado reconocer que la propuesta de Asamblea Constituyente, que es un derecho, que haya gente que piensa que el Perú necesita una Asamblea Constituyente, pero que eso requiere un nivel de consenso que no existe en este momento, Sigrid. Es decir, de acuerdo, mira, lo que Javier Descanseco, al que yo sé que le tenías tú mucho aprecio, decía que para hacer una asamblea constituyente hay que vivir un momento constituyente y eso supone altísimos niveles de consenso. Hoy eso no existe en el Perú. Entonces puedes abrir la discusión sobre la reforma constitucional ordenada y responsablemente, pero hacer el centro de la atención una asamblea constituyente no corresponde a la realidad. Ajá. Ahora, yo sí creo, Nicolás, y espero que todos los compañeros que estemos, yo me incluyo, mira, yo también creo que es necesario y fundamental una nueva constitución, pero no por ello estoy dejando de trabajar en otros temas, ¿no? Y lo que sí creo que otros compañeros están haciendo, yo me he sumado a ese llamado, es conversar con la población. Ese creo que es el primer paso. Como tú has dicho, si no estamos en este momento, en un momento constituyente, pues, ¿cómo gestamos que por lo menos el interés de la ciudadanía, que en algún momento estuvo, sino que evidentemente también hay necesidades inmediatas que suplir, pueda informarse, ¿no? Que esa curiosidad, esa necesidad, esa discusión, ese debate político de por qué y qué consecuencias traería una nueva constitución o el proceso a una nueva constitución, es algo que hay que conversar con las personas. Yo, por ejemplo, tengo muy claras mis 3 labores como congresista. Yo voy a legislar o a presentar proyectos de ley esperando que se aprueben. Voy a fiscalizar mis autoridades, la municipalidad, por ejemplo en San Juan del Villancho, por qué no están avanzando los hospitales, etcétera. Y tengo mi función de representar. Y en mi función de representación, una de las cosas que también hago, además de acercarme a la gente para tratar de solucionar los problemas que los aquejan, es poner sobre la mesa cuáles son los temas de discusión política, que la ciudadanía sea una ciudadanía activa y entienda también qué significa un proceso constituyente, por qué se levantó en campaña, por qué un candidato que ahora es presidente levantó ese tema como uno de sus prioritarios. Entonces, esta discusión yo creo que va a ir dando frutos a medida que se genere este espacio de debate ciudadano que estamos tratando de gestar algunos congresistas. Entonces, claro, de repente, y no es hoy día o mañana el momento constituyente, pero por lo menos poder debatir y discutir esto ya es algo positivo para nosotros, entendiendo que hay muchas taras también en una constitución que lamentablemente ahora ya no representa a los millones de peruanos, ¿no? Que somos. Ahora, para terminar, yo sé que las encuestadoras andan un poco desacreditadas, ¿no es cierto?, después de todo lo que ha pasado. Pero Ipsos acaba de publicar una encuesta donde uno de los temas relevantes es la imagen que según esta encuesta tendría el presidente, donde el 70% considera
que un defecto del presidente es no saber seleccionar a personas capaces e intachables para ocupar cargos importantes. Mira, yo como politóloga no suelo de alguna manera tirarle barro a las encuestadoras, todo lo contrario. Yo siempre leo las encuestas, creo que no son la realidad inmediata, creo que son como algunos dicen y comentan también una foto que hay que ver en el tiempo. Y yo sí creo que ha sido evidente que han habido algunas dudas sobre algunos nombramientos, que no todos han dependido enteramente del presidente, ¿no? Que también han dependido de otros sectores, etcétera. Y creo que las críticas son evidentes y se han hecho. Lamentablemente, Nicolás, hay una diferencia entre las críticas que se han hecho incluso en otros gobiernos y han quedado en críticas, con designaciones, por ejemplo, cuando se designa a un exgerente de una empresa, un puesto político, para que luego salga y regrese a la empresa, esto de las puertas giratorias, etcétera, en fin, o los abogados, como el señor Cataño, relacionados a candidatos políticos o a figuras políticas. A ver, digamos que críticas siempre hay, pero lo que está ocurriendo con este gobierno ya dejó hace mucho de ser crítica. O sea, esto ya es ataque. Y es un ataque para socavar lo que yo decía antes, ¿no? Cuando me preguntan a veces en la prensa, ¿cree usted que van a dar el voto de confianza o no? Y yo digo, sí, yo creo que sí se ha dado el voto de confianza al gabinete Bellido, se va a dar el voto de confianza a este gabinete, pero ya no está ahí el eje de discusión para la oposición. Ellos ya no ven ese panorama. Ellos lo que van a hacer luego y lo que han hecho antes es, ministro por ministro, interpelar, censurar, vacar. Entonces, claro, ya no es crítica, ya es un ataque y un intento de tirarse abajo todo. Claro, pero eso es lo que a mí me preocupa, porque las críticas yo le comparto. De acuerdo, pero en este concierto también, tú me dices, como politóloga, tomas las encuestas como lo que se supone que son fotografías, ¿no es cierto?, de situaciones, de momentos. Pero, ¿por qué preguntan lo que preguntan? ¿Por qué preguntan de la manera como preguntan? ¿Por qué no preguntan algunas cosas? Entonces tú agarras una encuesta y la usas para el fin prácticamente que quieras, ¿no? Mira lo que ha pasado, ¿ah? En las encuestas anteriores, el Congreso está por la pata de los caballos, más de 70% de desaprobación, pero sobre eso no se habla. O, por ejemplo, se le ha preguntado en esta última encuesta a la gente por la erradicación, y lo que te digo es que la minoría está por la erradicación a lo bruto. O sea, la mayoría está por la sustitución de cultivo, y incluso creo que el porcentaje de los que están a favor y en contra de erradicar los cultivos de hoja de coca, más o menos que empatan. Entonces, eso es una información que debería ser relevante. Pero en fin. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nicolás, y nunca me voy a olvidar, ¿no? Hay encuestas que, incluso sin tener nada que ver, porque acá todavía algunos sectores de derecha tienen un trauma con el señor Evo Morales, que ya ni presidente de Bolivia es. Pero recuerdo, ¿no? Preguntas en donde prácticamente condicionan al encuestado, ¿no? ¿Es malo el expresidente de Bolivia, Evo Morales? O sea, ya esa pregunta está pues pésimamente formulada, ¿no? Incluso acá en el Congreso, donde nos tiramos horas de horas debatiendo cosas que no tienen que ver ni siquiera con nuestro país. Entonces yo de acuerdo, hay encuestadoras que sueltan el sesgo más pernicioso en determinados momentos políticos, pero tampoco las subestimo, ¿no? Yo creo que todos los instrumentos son válidos, incluso hay que saber escuchar a la oposición, Nicolás, pero lo que sí no podemos permitir es, una cosa es escuchar, otra cosa es dejar que se tiren abajo la democracia, porque les guste o no, tenemos un presidente elegido por la gente, y eso se tiene que mantener los 5 años como manda la ley. El resto ya son, en realidad, intentos de golpe que no vamos a permitir que pase. Muchas gracias, Sigrid. Ha sido muy gentil. Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú, ha estado con nosotros.